Hola a todos, soy Emma y estás en el canal Historias de Emma. Vamos a sumergirnos en historias increíbles. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Gracias. La última sombra. En la ciudad de Santiago, una extraña sensación envolvía a todos los habitantes al caer la noche. Rocío, una joven periodista, sentía que algo la observaba cada vez que caminaba sola por las calles desiertas después de largas jornadas de trabajo. Aunque intentaba ignorarlo, las sombras parecían seguirla, pegándose a sus pasos y susurrando secretos inquietantes al pasar. La ciudad, de pronto, se sentía más peligrosa y desconocida. Decidida a descubrir qué estaba causando su malestar, Rocío comenzó a investigar rumores que escuchaba en el periódico, desapariciones inexplicables, ruidos extraños en los callejones y una figura misteriosa que algunos aseguraban haber visto rondando en la oscuridad. Sabía que el trabajo de periodista implicaba riesgos, pero la intriga podía más que su miedo. Los relatos eran vagos, pero había un patrón, y Rocío estaba decidida a encontrarlo. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en la biblioteca, encontró un patrón en las desapariciones. Todos los casos ocurrieron en noches sin luna y siempre cerca de ciertos puntos de la ciudad. Esa noche siniestra se acercaba de nuevo, y Rocío decidió que sería la oportunidad perfecta para confrontar a quién o a lo que estaba detrás de esos eventos perturbadores. Su instinto la guiaba, aunque sabía que podía estar poniendo en peligro su propia seguridad. Caminó sola, como muchas veces antes, esta vez con una pequeña cámara y una grabadora para documentar cualquier evidencia que pudiera encontrar. Al llegar a uno de los puntos señalados, un callejón en el barrio antiguo, el aire se volvió espeso y el silencio absoluto. Su corazón latía con fuerza, y sus pasos resonaban en las paredes de piedra. Siguió avanzando, su curiosidad siendo mayor que el temor que la invadía. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero solo encontró la sombra de su propia figura proyectada en el suelo. Respiró profundamente y continuó, pero los escalofríos no desaparecían. De nuevo, tuvo la certeza de que alguien la observaba. Su cámara captó una imagen borrosa en la esquina, una figura humana que desapareció antes de que pudiera distinguirla claramente. Cada noche, las evidencias se acumulaban. Rocío descubrió que la figura vestía un abrigo oscuro, su rostro siempre oculto entre sombras, y parecía ser el mismo en todos los testimonios de las personas desaparecidas. Había algo sobrenatural en todo aquello, pero ella quería respuestas. Sabía que debía continuar, que estaba a punto de descubrir algo importante. Mientras investigaba, descubrió que en el pasado hubo una serie de crímenes sin resolver en ese mismo barrio. El sospechoso, un hombre con un pasado oscuro, había desaparecido sin dejar rastro. Pero parecía imposible que alguien de esa época pudiera seguir causando terror. Rocío comenzó a dudar de todo, incluso de su propia cordura, pero la sombra seguía ahí, como un enigma insoluble. Finalmente, decidió hablar con los pocos vecinos que aún quedaban en el barrio antiguo. Ellos le contaron historias de terror, de alguien que volvía cada ciertos años para vengarse. Un anciano le dijo que la sombra era una maldición, una energía que se alimentaba del miedo de quienes se atrevían a caminar por esas calles solitarias. Rocío intentó racionalizarlo, pero cada vez encontraba menos respuestas y más preguntas. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó golpes en su ventana. Vivía en un tercer piso, y era imposible que alguien pudiera estar allí. Con cautela, se acercó y vio una marca en el cristal, como la huella de una mano. Encendió las luces, pero ya no había nadie. Era evidente que la sombra había encontrado la forma de llegar hasta ella, incluso en la seguridad de su hogar. Al día siguiente, Rocío encontró una antigua fotografía en su buzón sin remitente. En la imagen, se veía una figura borrosa en el mismo callejón que ella había visitado, con la misma mirada oscura y perturbadora. Decidió que tenía que volver una última vez para confrontar sus miedos y acabar con aquella persecución que estaba consumiendo su vida. No podía continuar viviendo con el peso de aquella sombra. Esa noche, volvió al callejón, pero esta vez sintió una calma inusual,
como si el mismo ambiente la estuviera esperando. Caminó lentamente, con la respiración contenida, y allí estaba la figura, apenas visible entre las sombras. Rocío se armó de valor y exigió respuestas. Pero el silencio fue su única respuesta, y un viento helado se llevó las pocas palabras que había lanzado al aire. Sin embargo, en un giro inesperado, la figura se acercó. Rocío se quedó paralizada, observando cada detalle de su rostro oscuro y sombrío. La sombra alzó una mano y, en un instante, todo el callejón se oscureció aún más. Rocío sintió una paz extraña, como si estuviera cara a cara con su propio destino. La figura no era una amenaza, era una advertencia. Al despertar, estaba en su cama, pero no recordaba cómo había llegado allí. Su cámara estaba sobre la mesa, con nuevas fotografías que ella no recordaba haber tomado. Cada imagen mostraba el callejón vacío, excepto por la última, en la que una sombra permanecía en el fondo, como un testigo silencioso de su confrontación final. Sabía que algo había cambiado en ella, algo que nunca podría entender del todo. En los días siguientes, las desapariciones cesaron, y la ciudad volvió a la normalidad. Rocío, aunque tranquila, no podía evitar mirar sobre su hombro de vez en cuando, como si aún pudiera sentir esa presencia en la oscuridad. Decidió guardar las fotografías y el misterio para sí misma, sabiendo que nadie le creería y que el enigma era ahora una parte de su vida. Finalmente, entendió que la sombra no buscaba a nadie más, solo quería ser reconocida, un recuerdo de un pasado trágico. Con el tiempo, Rocío dejó de sentir miedo y aprendió a vivir con la incertidumbre. La ciudad respiraba en calma, y ella sabía que, de alguna manera, había hecho las paces con la oscuridad. La sombra se desvaneció, dejando solo un eco en las calles, un susurro que se perdió con el viento.